Familia de Crossbridge, bienvenidos, y ustedes amigos y quienes nos visitan hoy por primera vez, siéntanse todos bienvenidos. La palabra evangelio quiere decir buena noticia, y no hay mejor noticia para ser comunicada que la noticia del evangelio. Es un plan que a nadie se le hubiera ocurrido. El Dios creador del universo, a quien nosotros los hombres hemos ofendido a través del pecado, ideó un plan para reconciliarnos con Él. Siendo Él el ofendido, sin embargo, Él hizo justicia, pagando nuestra deuda a través de la muerte y de la resurrección de Cristo, su Hijo amado. Y luego nos ofreció de una manera gratuita este medio para reconciliarnos a través de la fe y el arrepentimiento. ¿Quién hubiera pensado en semejante acto de amor, de misericordia, de bondad, de gracia y de justicia? Realmente nadie. Pero esta es la buena noticia del evangelio que encontramos también en la carta a los romanos. Por eso te animo a que nos acompañes a partir de hoy participando y estudiando en esta nueva serie, la carta del evangelio. Padre amado, queremos pedir tu dirección en el nombre de Cristo Jesús. Guíanos, háblanos, permítanos entender realmente la profundidad de este mensaje y transforma nuestras vidas de tal manera que podamos darte honra y gloria a ti. De tal manera que podamos entender tu voluntad y podamos crecer en nuestro amor por Cristo y podamos darle honor a su nombre. Te lo pedimos y confiamos en tu dirección, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a nuestro primer tema en esta serie en la carta a los romanos. Su título es dinamita, porque realmente el evangelio es una noticia muy poderosa. Dios ha usado en la historia de los seres humanos esta carta de una manera extraordinaria para transformar vidas individuales e influir así de una manera poderosa en la historia humana y también en la historia de la iglesia. Ese fue el caso de Agustín de Hipona, quien fue una de las mayores influencias entre el tiempo del apóstol Pablo, el autor humano de la carta a los romanos, y Martín Lutero, el precursor de la reforma que transformó a la iglesia. Agustín de Hipona escuchó un mensaje dado por Ambrosio, el obispo de Milán, y tuvo una experiencia trascendental al leer una porción de la carta a los romanos. En palabras de Agustín, él dijo lo siguiente: no quería ni necesitaba seguir leyendo. Enseguida, con las últimas palabras de esta oración, sentí como si un rayo me aliviara de toda ansiedad e inundara mi corazón. Todas las tinieblas de dudas se disiparon. Así Dios transformó a este hombre que había rechazado el mensaje del evangelio, pero a través de esta carta cautivó su corazón. Otro ejemplo de cómo Dios ha transformado vidas mediante este escrito es el de Martín Lutero, quien llegó a sentir ira contra Dios por experimentar que Dios le exigía una rectitud que él no podía lograr y que vez tras vez fracasaba cada vez que lo intentaba. Dice Lutero que la expresión la justicia de Dios que aparece en la carta a los romanos era para él como una pared contra la cual él se estrellaba muchas veces, pues la veía de una manera demasiado recta como Dios es y como Dios juzga y como Dios entonces castiga al injusto, al culpable. Hasta que un día entendió que esta justicia, por medio de la gracia y de la misericordia de Dios, lo declaraba a él justo a través de la fe. Entonces Lutero dijo: acto seguido sentí que volvía a nacer
y que entraba al paraíso con las puertas abiertas. Todos sabemos cómo Dios usó a este hombre para transformar la historia de la iglesia y recobrar el mensaje del evangelio en muchas partes de Europa. Juan Calvino, el gran teólogo de la Reforma en la iglesia, se refirió a esta carta de Romanos como la entrada, el acceso a todos los tesoros escondidos de la palabra de Dios. Así que te invito a que leas conmigo en el capítulo 1 los primeros 6 versículos. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las sagradas escrituras. Este evangelio habla de su hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de santidad fue designado con poder hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. De acuerdo a la costumbre antigua de la época de Pablo, él inició esta carta presentándose, lo cual no hacemos hoy en día en nuestros escritos. Dejamos el asunto de quién es el remitente para lo último, pero no era esta la costumbre en la época de Pablo. Así que mi primer punto es preguntarnos, ¿quién es Pablo, el autor de la carta a los romanos? La primera característica con la cual él mismo se distingue es que él es siervo de Cristo Jesús. Y en este contexto significa literalmente que él es un esclavo de Cristo, porque Cristo es su Señor, Cristo es su amo, Cristo es su dueño. Al igual es para cada uno de los verdaderos cristianos, porque Cristo es nuestro Señor con todo lo que eso implica. En segundo lugar, Pablo se identifica como un llamado a ser apóstol, es decir, un enviado, un comisionado directamente por el Señor Jesús. Aunque todos los cristianos tenemos la orden dada por Jesús en su palabra de ir y comunicar el mensaje del evangelio, la diferencia aquí con Pablo y con aquellos que fueron apóstoles en el primer siglo es que ellos fueron enviados e instruidos directamente por el Señor Jesús mediante su ministerio terrenal y público, en el cual él discipuló a sus seguidores y escogió y apartó a 12 de ellos para enviarlos como sus testigos, como sus heraldos, como sus mensajeros especiales. En el caso de Pablo, que no estuvo con los 12 hombres del ministerio terrenal de Jesús, Cristo mismo luego se le manifestó y le reveló de manera directa a través de una experiencia extraordinaria que nos narra el libro de Hechos en el capítulo 9. Esto hizo que Pablo aprendiera el evangelio directamente de Jesús. Cada uno de estos apóstoles fueron testigos de la resurrección de Jesús. Ellos vieron al Cristo resucitado. Entonces recibieron una autoridad directa de Cristo para enseñar. Además, ellos fueron comisionados para colocar el fundamento de la fe cristiana, como lo dice Efesios 2:20. Así que cuando ellos escribieron, lo hicieron con la autoridad del Señor Jesús, y sus escritos fueron inspirados y revelados por Dios. Por lo tanto, sus escritos son palabra de Dios. Créame que el fundamento ya fue colocado. Una sola vez se coloca la base, el fundamento de una edificación. Y con respecto a nuestra fe, ya todo lo que tenía que haber sido colocado fue colocado. En la antigüedad, cuando un emperador conquistaba un nuevo territorio, cuando él ganaba la guerra, entonces establecía las condiciones. A partir de ahora, como estas personas eran anexadas a su dominio, a su imperio, y establecía las condiciones en que estas personas tenían ahora que vivir.
Estas condiciones obviamente las establecía el monarca vencedor y enviaba un mensajero, enviaba un heraldo para comunicar y declarar su victoria, para establecer la paz y establecer su autoridad. Cuando hablamos del evangelio del Señor Jesús, estamos hablando de lo que Dios estableció como la forma en la cual nosotros los seres humanos podemos relacionarnos con Él y podemos pertenecer a su reino estando bajo su autoridad. Es un gran error y un gran desconocimiento cuando alguien dice: yo me relaciono o yo creo en Dios a mi manera. Ahora, yo creo que mucho de esto sucede por el mal ejemplo que se ha dado, por la mala enseñanza que muchas veces se ha dado en el nombre del cristianismo, pero también sucede a causa del orgullo del corazón del ser humano. Tú no eres, querido amigo, ni soy yo quien realmente puedo definir la manera como puedo relacionarme con Dios. Si así lo creemos, nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Porque ¿qué clase de Dios sería aquel a quien tú estás entonces adorando si tú lo haces a tu manera? Te aseguro que no es el Dios de la Biblia, que no es el Dios trino y verdadero, sino que es una imagen distorsionada de Él que termina siendo simplemente un ídolo que te has fabricado. Porque no somos nosotros los que podemos establecer la forma de relacionarnos con Dios. A Él nosotros lo hemos ofendido y Él es quien ha pagado nuestra culpa y nos ofrece su reconciliación. Y la única manera de hacerlo es como Él mismo lo ha establecido y lo ha revelado en su palabra. ¿En qué consiste entonces este evangelio? Recuerda que la palabra evangelio significa buena noticia y que Pablo fue apartado para anunciar la buena noticia de Dios, el evangelio de Dios. Hay 5 cosas que Pablo nos revela aquí en cuanto a qué consiste este evangelio. Lo primero que él hace es darnos a conocer cuál es la procedencia de este evangelio. Este no es el evangelio de Pablo, no es la buena noticia de Pablo, es el evangelio de Dios, lo que quiere decir que procede de Él. La noticia que comunica el evangelio es la noticia que Dios ha dado a los seres humanos mediante su palabra revelada, enviada por medio de diferentes mensajeros o de diferentes heraldos. El evangelio es uno solo. No hay más que un solo evangelio. No existe en la Biblia varios evangelios, aunque hay veces nosotros mismos, los predicadores, nos expresamos mal y decimos el evangelio de Juan o el evangelio de Lucas o el evangelio de Marcos, pero el evangelio es uno solo. No existe en la Biblia sino simplemente varios autores humanos por medio de los cuales Dios ha comunicado su único evangelio. Entonces, lo que deberíamos decir es: ¿son el evangelio según Juan, el evangelio según Lucas o el evangelio según Marcos o el evangelio según Mateo? Porque es el mismo evangelio que nos da a conocer Dios a través de sus diferentes mensajeros. Pero es un solo mensaje. Es una misma historia. Es el evangelio nacido en Dios y comunicado con la autoridad de Dios. Es Dios quien nos dice lo que Él ha hecho, lo que ha sucedido. Es un anuncio de un evento que ha ocurrido. Por lo tanto, no tenemos la autoridad de cambiarlo, ni de quitarle, ni de añadirle. En segundo lugar, Pablo nos dice que el evangelio fue prometido y anunciado desde la antigüedad, según lo leí en el versículo número 2. Todo el Antiguo Testamento miraba hacia el día en que esta noticia del evangelio sería comunicada.
Desde Génesis 3:15, al comienzo de la Biblia, se nos prometió la solución para el problema del pecado cometido en el jardín del Edén. Es el mismo evangelio, de acuerdo a Efesios 1:4, fue planeado desde antes de haber hecho la creación, lo cual es una revelación extraordinaria y admirable. Con respecto al evangelio, Pablo, en tercer lugar, nos dice cuál es el contenido del evangelio, de qué trata este mensaje, esta buena noticia. En el verso 3 nos dice que el evangelio se trata de Cristo. Él es el centro del evangelio. Cristo es el evangelio. Cristo es el anunciado por los profetas. Leo el verso 3 de Romanos 1. Este evangelio habla de su Hijo, y ese Hijo aparece con H mayúscula porque es el Hijo de Dios, porque nos está dando a conocer su divinidad. Pero obviamente también nos muestra la doble naturaleza de Jesús, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Como hombre, Él fue el descendiente del rey David. En otras palabras, Él fue el exacto cumplimiento de la promesa hecha a David con respecto a un rey supremo, universal y eterno, según está escrito y profetizado en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versos 11 al 16. Él es el cumplimiento de ese enviado especial de Dios el Padre. Ese es el Cristo. Pero también nos dice algo muy especial de su divinidad en el versículo 4. Pero que según el Espíritu de santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Pablo no está queriendo decir que Jesús se convirtió en Hijo de Dios hasta después de que resucitó, sino que siendo el Hijo de Dios, Él había aceptado hacerse hombre. Él asumió una posición de debilidad. Él se encarnó. Él vino y vivió en esa condición humana de debilidad, y en esa condición de debilidad murió en nuestro lugar en la cruz. Pero una vez que el Espíritu Santo tomó el cuerpo muerto de Jesús y lo resucitó, entonces Él fue designado, Él fue declarado Hijo de Dios con poder, para que asumiera su exaltación, para que reinara sentándose a la derecha del trono del Padre. Lo cual también nos lo aclara la carta a los Efesios en el capítulo 1, los versículos 19 al 22. Amigo, el evangelio está centrado en Jesús. El evangelio es una persona, no es un concepto. El evangelio trata de Él prioritariamente y no trata de nosotros. Es el anuncio de quién es Cristo y qué es lo que Cristo ha hecho por gracia, por misericordia, en favor de nosotros y para satisfacer la justicia de Dios el Padre. Por eso el verso 4 de Romanos 1 añade y dice: Él es Jesucristo nuestro Señor. El evangelio, a la verdad, afecta nuestras vidas, nuestros sueños, nuestras esperanzas, pero es poderoso para transformar todo eso, para influenciar nuestro entorno, para influenciar la comunidad, porque se trata nada menos del Hijo poderoso de Dios, del Hijo que fue designado en poder, porque no se trata prioritariamente de nosotros. El evangelio es la única respuesta posible ante el conflicto entre Dios, que es justo, santo, lleno de amor y de misericordia, y el ser humano, que es pecador y culpable de haber ofendido a Dios. Es la única respuesta porque Cristo es Dios y es hombre. Solo Cristo puede representarnos como hombre ante Dios, porque Él es hombre
y es Dios a la vez. Solo Cristo pudo satisfacer la demanda de justicia de Dios el Padre. Y solo Cristo como Dios también puede ofrecernos gratuitamente la misericordia y el amor de Dios, brindándonos la reconciliación. Por eso la única esperanza de salvación eterna es Cristo. Cristo es la buena noticia. Sin Cristo, lo único que queda para el ser humano es el juicio de Dios. En Cristo, en cambio, encontrarás o salvación inmerecida por medio de la fe y el arrepentimiento, o condenación justa por causa del orgullo de tu corazón. En cuarto lugar, el apóstol Pablo, presentándose aquí envuelto en el ropaje del evangelio, está diciendo que el evangelio tiene un alcance, y entonces este es el cuarto enseñanza de él, el alcance del evangelio. En ocasiones las personas piensan que el evangelio es una respuesta para ciertas culturas y ciertas nacionalidades, y que para otras culturas existen otras respuestas, como si el cristianismo fuera una respuesta para el mundo occidental, mientras el islamismo, el taoísmo, el confucianismo, el hinduismo fueran otras respuestas para otras culturas. Pero Pablo nos está diciendo que no. Pablo está diciendo que en honor al nombre de Cristo, él recibió el llamado de apóstol para anunciar este mensaje a todas las naciones del mundo. En honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones. Por eso la Escritura, hablando de Cristo como la piedra angular, la piedra de fundamento, la piedra de soporte, dice en Hechos 4:12: en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Cristo puede salvar mediante la buena noticia del evangelio, independiente de nacionalidad, independiente de cultura, independiente de raza, independiente de ubicación geográfica en el globo terráqueo. Y en quinto y último lugar, el apóstol Pablo nos deja saber cuál es el propósito del evangelio. Leo el verso 5: persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Lo que esto significa es que la obediencia surge de la fe, surge de la confianza en quién es Jesús, surge de la confianza en lo que Jesús ha hecho y ha logrado en lugar nuestro. Es una obediencia consecuencia de la fe verdadera, consecuencia de lo que llamamos fe salvadora. No es una condición agregada para hacernos merecedores de la salvación, porque la fe verdadera produce obediencia. Y produce obediencia porque la fe en Cristo equivale o implica reconocerlo como el Rey prometido, el poderoso Hijo de Dios designado, declarado, quien nos invita a entrar en su gobierno, a estar bajo su autoridad. Esto equivale a reconocer a Jesús como nuestro Señor. Esta es la razón por la cual Pablo, que se presentó como un esclavo, como un siervo, dice que él servía de todo corazón, con su espíritu, como lo dice en el versículo 9. Esta es la razón por la cual él deseaba ayudar a la comunidad de creyentes en Roma, como lo manifestó en el versículo 11. Esta es la razón por la cual él anhelaba predicar el evangelio, como lo declaró en el versículo 15. Esta es la razón por la cual Pablo no se avergüenza del evangelio, porque reconoce que es poder de Dios para salvar. Es dinamita que transforma, tal como lo dice el versículo 16. Pablo era un siervo consagrado
que experimentaba satisfacción de servir a este amo benévolo y bondadoso. Quiero decirte, querido amigo, que todos, sin distingo alguno, creyentes y no creyentes, en últimas somos siervos, somos esclavos. Todos tenemos un amo, alguien o algo a lo cual servimos. Esta misma carta de Romanos, más adelante en el capítulo 6, nos dice que somos esclavos de aquel a quien obedecemos. Algunos obedecen a una adicción, otros obedecen a un vicio, otros están esclavizados en un temor. Déjame decirte que el cómo y el para qué tú usas prioritariamente tu tiempo demuestra a quién o a qué sirves. Déjame decirte que el cómo y el para qué usas prioritariamente tu dinero también demuestra lo mismo. El cómo y el para qué trabajas, el cómo y el para qué te relacionas con las demás personas demuestra a quién o a qué es lo que tú sirves, de quién eres esclavo. Romanos 6 nos dice que hay esclavitud para muerte, esclavitud al pecado, pero también nos dice paradójicamente que hay una esclavitud que trae liberación, que trae libertad, que hay una esclavitud que produce vida, porque es la esclavitud a la justicia y Cristo es la justicia de Dios. Esta es la esclavitud a Cristo que nos ofrece el Evangelio. Si eres esclavo del pecado, obedecerás al pecado. Si eres esclavo de Cristo, obedecerás a Cristo, aunque no perfectamente, pero sí sinceramente. Experimentamos tensión, queremos agradar a Cristo, pero también somos tentados en nuestra naturaleza pecaminosa por el mal. Luchamos con este conflicto interno, pero entonces buscamos someternos a la dirección de Dios, porque el propósito de este llamado que nos hace el Evangelio es por amor a Cristo, es en honor a Cristo, es para honrar a Cristo, como lo dice el versículo 5. El propósito del Evangelio es que la obediencia sea un fruto, como la consecuencia de la fe verdadera, anhelando honrar a Cristo. A la verdad es que aunque predicamos el Evangelio que salva de la condenación eterna al ser humano culpable, que por eso es que esta noticia es dinamita, que es poder de Dios que salva, aunque lo hacemos en compasión y en amor con los que están perdidos, con los que no creen en el Evangelio, prioritariamente no lo hacemos por eso, sino que prioritariamente lo hacemos para honrar a Cristo. El Evangelio es dinamita porque es el plan que nadie hubiera ideado. Dios mismo pagó por el pecado con el cual le habíamos a él ofendido, y lo pagó con la sangre, con la vida de su propio Hijo, Cristo Jesús, para después de haberlo levantado de la tumba en resurrección, ofrecernos gratuitamente, reconciliarnos con Él mediante la fe y el arrepentimiento. Este es el llamado maravilloso del Evangelio para dar honor a Cristo. Nosotros nos resistimos muchas veces a eso, porque de alguna manera este ofrecimiento de Dios ofende nuestro orgullo, porque nos demuestra que no somos capaces nosotros mismos de alcanzar la salvación. Nos demuestra que no somos realmente buenos como pensamos que somos. Nos demuestra que somos peor de lo que creemos. Esto ofende al religioso, ofende al orgulloso. Pero esta es la noticia maravillosa de que en Cristo Jesús hay perdón y hay salvación gratuita, porque a Él le costó todo, mientras para nosotros es gratis. Te invito, como dice el versículo 6,
hablando entre las naciones a quienes Pablo fue enviado para predicar el evangelio, dice: entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Te está llamando este evangelio para que te conviertas de corazón a Cristo. No tardes, ven a Él. Ya perteneces al Señor y sin embargo este evangelio te está llamando para que vivas prioritariamente por amor y para honra de Cristo y no para ti mismo. Entonces doblégate ante Él. Acompáñame en este momento orando. Padre bueno, qué extraordinaria es esta noticia del evangelio. Gracias por esta carta a los romanos, que históricamente tú la has usado para transformar la vida de hombres con los cuales luego has producido un tremendo impacto en la sociedad, en la historia y en la historia de la iglesia. Gracias por hablarnos hoy al corazón, Señor. Gracias por mostrarnos que el evangelio no es un concepto, sino que el evangelio es Cristo Jesús, tu Hijo amado, que anhelamos que genuinamente Él sea nuestro Señor, nuestro dueño, que lo que importe más sea su voluntad por encima de nuestra voluntad. Señor, gracias porque podemos amar esta bondad tuya, esta gracia y misericordia, porque esta esclavitud es una esclavitud para vida. Esta esclavitud es una esclavitud para libertad, para sanidad. Esta esclavitud es una esclavitud que produce alabanza y produce alegría en el corazón. Padre, oro para que cada persona que está escuchando ahora, en tu gracia, en tu misericordia, pueda entender lo poderoso que es este mensaje del evangelio. Derrumba todo orgullo, toda altivez, toda presunción, y haz que la luz de este mensaje, de tu palabra, ilumine nuestras tinieblas. Padre, oramos para que nuestras vidas realmente sean edificadas prioritariamente en amor y para honra de Cristo Jesús. Y en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Deseo que tengas un resto de semana realmente muy productivo y que tomes la fiel decisión de acompañarnos en todas estas semanas que han comenzado a partir de hoy para sumergirnos en esta profundidad exquisita del mensaje del evangelio en la carta a los romanos. Te animo a que te leas hoy todo el capítulo 1 de esta carta.